El frío sonido electrónico sintetizado no se oía por los oídos. Fue como un hierro candente en mi corteza cerebral. Explotó dentro de mí. Mi sistema visual fue secuestrado al instante. Todo lo que tenía delante era la cara atónita de la mujer de la gabardina. La expresión pálida del señor Lee. El coche negro estaba todo retorcido, roto en incontables colores parpadeantes y códigos confusos. Era como si el mundo entero hubiera sido arrojado a un caleidoscopio que funcionaba mal. Lo que es más aterrador es que perdí el control de mi cuerpo. Mi mano derecha, mi propia mano derecha, completamente en contra de mi voluntad, salió disparada como una bala de cañón cargada. Fue tan rápido que creó una sombra. Se dirigió directamente al enano. Inhibidor sostenía el ojo de Gabriel. Con un crujido, la robusta jeringuilla especial fue destrozada por mi palma. El líquido inhibidor amarillento salpicó en todas direcciones. La mujer de la gabardina reaccionó rápidamente y retrocedió conmocionada. Y al mismo tiempo, me grita que lo someta. Está totalmente controlado. Los dos hombres de mantenimiento inmediatamente dejaron caer su equipo de exploración. El equipo de escaneo en sus manos y se abalanzaron como guepardos. Sus movimientos eran rápidos y profesionales. Parecen luchadores especialmente entrenados. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Me agarraron del hombro y del brazo respectivamente, intentando inmovilizarme con técnicas de agarre. Pero mi cuerpo ya no me pertenece. Bajo ese extraño filtro cognitivo, sus movimientos se descomponían en mi visión distorsionada en lentas y claras líneas de trayectoria. Mi cuerpo reaccionaba automáticamente con un pequeño y casi imposible paso lateral. Un diminuto y casi imposible paso lateral creció con precisión una garra grande desde mi lado izquierdo. Al mismo tiempo, mi pie izquierdo se convirtió en el eje. La pierna derecha se extendió silenciosamente como un látigo de acero, justo en el tobillo del hombre de mantenimiento de la derecha. ¡Oh! El hombre lanzó un grito de dolor y la parte inferior de su cuerpo se desequilibró al instante. Tropezó y cayó hacia atrás. Mi codo izquierdo aprovechó la fuerza de la rotación. Me estrellé contra las costillas del hombre de mantenimiento a mi izquierda. Con un sonido sordo, el hombre gruñó y su movimiento se detuvo. Una expresión de incredulidad y dolor apareció en su rostro. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Incluso pude ver a los dos retorciéndose de dolor. Los detalles de sus expresiones. Y la mirada de conmoción y confusión en sus ojos. No podían entender cómo un técnico aparentemente ordinario podía explotar. No podían entender cómo un técnico aparentemente ordinario podía desarrollar habilidades de lucha tan extrañas, precisas y poderosas. La habilidad de lucha del objetivo es anormalmente alta. Mucho más allá de los dados de referencia. La repulsiva mujer de la gabardina informó bruscamente en un micrófono. En un micrófono en su cuello. Con una pizca de pánico imperceptible en su voz. Solicitando el uso de un arma de supresión no letal. El señor Lee ya estaba sentado en el suelo junto al coche, conmocionado. Ni una palabra pude pronunciar con labios temblorosos. Y la voz helada de mi cerebro volvió a sonar. Evaluación de amenazas mejorada para habilitar protocolos de interacción con el entorno. Mi cuerpo volvió a actuar automáticamente. No persiguió a los dos trabajadores de mantenimiento heridos. En su lugar, se agachó ferozmente. Y recogió del suelo un trozo de cristal afilado que había caído cuando la jeringuilla se hizo añicos. Entonces sprinté hacia el todoterreno negro que estaba a mi lado. Mientras la mujer de la gabardina y el hombre de mantenimiento miraban conmocionados. En lugar de apuñalar el neumático o la ventanilla. En lugar de eso, atravesé el todoterreno en un ángulo extremo. Corté una sección de la manguera del filtro de combustible, debajo del tanque de combustible de la SUV. La gasolina brotó instantáneamente, esparciéndose rápidamente por la carretera. Quería crear una barrera ardiente para detenerlo. La mujer de la gabardina se dio cuenta al instante de lo que intentaba hacer. Gritó y sacó una pistola de forma extraña de su cinturón. Probablemente era una pistola aturdidora o tranquilizante. Intentando apuntar. Pero fui más rápido. Al mismo tiempo que cortaba la línea de combustible. Mi cuerpo ya había rodado por el suelo con la inercia de mi impulso hacia adelante. Directamente rodado contra el chasis de la furgoneta que yacía en medio de la carretera. Comienza la siguiente búsqueda a la utilización de alta fuente de energía. Mi dedo parecía tener su propia navegación. Tocó con precisión los terminales positivo y negativo de la batería del chasis de la furgoneta. El bloque de terminales. No se necesitaban herramientas. Las yemas de mis dedos parecían capaces de generar una potente bioestática o microcorrientes. Un chasquido agudo. Hubo un destello cegador de electricidad, encendiendo la gasolina que se extendía rápidamente por el suelo.
Un muro de fuego se levantó instantáneamente entre la mujer de la gabardina y yo. Una ola de calor abrasador golpeó el suelo. ¡Retirada! ¡Retirada! La mujer de gabardina se vio obligada a retroceder. Rugidos de rabia y resignación. Las llamas y el chorro de gasolina bloquearon temporalmente su... Y salí por el otro lado del camión. Salí por el otro lado del camión. Estaba cubierto de polvo y aceite. Pero no me detuve ni un segundo. Despejar a todos los testigos era una prioridad. Las órdenes de mi cerebro eran frías e implacables. Mis ojos. Ojos que ya no podían reflejar el mundo normal. Lentamente me volví hacia el paralizado y aturdido señor Lee. Sang Sang-wei, usted, señor Lee, me miró. Como si mirara a un demonio saliendo del infierno. Casi incontinente de miedo. Mi cuerpo dio un paso hacia él. No, no quiero ser yo, se frotó hacia atrás con desesperación. ¡Pum! Justo cuando mis dedos estaban a punto de tocar el señor Lee en el momento. Mi propia conciencia, que fue suprimida en los recovecos más profundos de mi mente, como la débil conciencia de un espectador, emitió un histérico desbotique y resistencia. No, 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 no. Este grito de las profundidades del alma parecía interferir muy débilmente con el frío flujo del control. Hubo una breve, casi imperceptible congelación en mis movimientos. Una congelación casi imperceptible. Fue una reacción de segundo. Vi por el rabillo del ojo, o más bien, la vista de ese filtro cognitivo del flujo de datos. Alcancé a vislumbrar la pantalla del anticuado. La pantalla del no smartphone todavía brillaba con una luz tenue. Parecía tener un recién recibido mensaje de texto encriptado. Solo había una palabra: payas. Payas. La palabra desconocida payas se zambulló en el mar de mi conciencia hirviente como un... La desconocida palabra payas se arrojó como una piedra fría al mar hirviente de mi conciencia. El frenético flujo de control fue sometido de nuevo a un sutil. De ese frenético flujo de control. Conflicto de órdenes detectado, identificador de prioridad desconocido. Reevaluando objetivo B. Los sonidos electrónicos en el cerebro aparecen como un breve murmullo similar al tartamudeo. Las órdenes de ataque al señor Lee no fueron ejecutadas inmediatamente. Justo entonces, el penetrante sonido de las sirenas llegó desde la distancia. Desde muy lejos y acercándose muy rápido. Es posible que los residentes del vecindario escucharan la explosión. Las llamas del tanque de combustible pueden haber provocado una deflagración a pequeña escala que se informó a la policía. La cara de la mujer de gabardina se volvió extremadamente fea. Ella dijo rápidamente en el micrófono: intervención de seguridad pública terminada. Acción de repetición terminada. Todas las unidades evacúen de acuerdo con el plan C inmediatamente. Me dirigió una mirada complicada. Conmoción, rabia y una pizca de miedo. Luego se dio la vuelta sin vacilar. Y los dos trabajadores de mantenimiento cojeando se subieron rápidamente al... El todoterreno que tenían detrás dio marcha atrás y aceleró a fondo. Se estrelló contra unos guardarraíles a un lado de la carretera y se salió de la calzada. Y desapareció en los oscuros campos. La furgoneta de delante también estaba abandonada. Las llamas seguían ardiendo. Pero el fuego parecía empezar a disminuir, las sirenas se acercaban cada vez más. Me quedé quieto. El control de mi cuerpo parecía estar volviendo lentamente. El tipo que ha sido forzado a... La enorme corriente de datos y comandos asesinos que fueron forzados en mi cuerpo están retrocediendo como un maremoto. Todo lo que queda es un agotamiento sin fin y un miedo profundamente arraigado. El mundo ya no está distorsionado y la visión vuelve poco a poco a la normalidad. Pero siempre siento que hay un tenue filtro azul. Filtro azul casi imperceptible. El señor Lee se arrastró hasta la parte trasera del coche. Me miró horrorizado y no se atrevió a acercarse. Bajé la mirada a mis manos. Acababan de repeler fácilmente a un agente entrenado, creando explosiones y llamas. Y casi matan a un filtro cognitivo humano. Fuego prometeico. ¿Qué demonios son? La nanomáquina azul no es solo una baliza. Es un sistema de empoderamiento armado. Y esa palabra de última hora, payas. ¿Qué es payas? ¿Por qué causa vacilación y conflicto en el flujo de comandos que me controlan? ¿Qué más oculta el señor Lee? Las luces del coche de policía se pueden ver desde lejos. Debemos salir de aquí inmediatamente. Miré al tembloroso señor Lee. Dije con una voz tan ronca que no parecía la mía. ¿Aún podemos irnos? El señor Lee me miró con horror y asintió. Luego sacudió violentamente a cabeza. Respiré hondo, tratando de suprimir la inquietud aún oculta en mi cuerpo. Traté de suprimir la incomodidad causada por el poder inhumano en mi cuerpo.
Levántalo, si quieres vivir, ven conmigo. Ya no escondas nada. Mi voz era fría, con un tono de mando que no se puede cuestionar. Tenemos que llegar antes de que la policía nos rodee. Debemos desaparecer en las sombras de la ciudad. Pero sé que el verdadero peligro nunca se va. Está dentro de mí como un volcán dormido. Y el misterio de Payas es la llave para abrirlo todo. ¿O ese detonante de algo más grande?